Buenos días a todos. El profesor. Esta ocasión me toca acerca de cómo es la respuesta inmunitaria contra los patógenos, ya sea tanto de la perspectiva de nosotros contra todo lo que nos quiere invadir, así como ver que existen muchos microorganismos que tienen estos mecanismos, que saben más inmunología que nosotros y que pueden evadir algunas de las respuestas que nosotros generamos contra ellos. Entonces, afortunadamente, pues ustedes ya pudieron ver todo lo que eran las bases de la inmunología general y gracias a eso vamos a poder llevar esta clase con un poco más de ritmo, vamos a poder entender todo un contexto infeccioso, así como en la clase pasada ya entendieron un contexto más de autoinmunidad, de cómo tenemos que ser tolerantes, por decirlo de alguna manera, con los antígenos propios. Entonces, antes que nada, bueno, por parte del programa 121 del Departamento de Superación Académica, estoy en un programa de formación de profesores, así que les pido atentamente si pueden participar, tienen la libertad de interrumpirme en algún momento si es que tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, y pues vamos a comenzar. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de empezar a plantearles todo el contexto infeccioso es que me recuerden algunas cosas que van a ser necesarias para entenderlo. Eh, ¿Alguien que pueda decirme así a grandes rasgos cuáles son las células que componen el sistema inmunológico, digamos de forma clásica? Eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos, linfocitos. Ok, perfecto. Sí, en este caso, pues podríamos dividirlo, digamos, en dos categorías, como ya lo habíamos venido viendo, que son las células del sistema innato, que pues serían todo lo que son los granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. También podríamos agregar ahí a los monocitos y del otro lado a la inmunidad adaptativa, donde teníamos tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. Muy bien, muchas gracias. También que me pudieran comentar cuáles son las tres vías clásicas que vimos de activación del complemento, que serían esta parte humoral, es lo que es soluble. Pues dentro de las tres vías se pueden clasificar como específica e inespecífica. Dentro de la específica está la vía clásica y de las inespecíficas es la vía alterna y la vía de proteínas de unión amanosa. Ok, sí, claro, muy bien. En este caso, pues estamos hablando justamente de cómo es que diferentes tipos de proteínas van a desencadenar esta respuesta del complemento, justamente, como decía el compañero, cuando hablamos de esta parte específica es porque hubo un anticuerpo que reconoce primeramente a este patógeno en el contexto infeccioso y de ahí pues se acoplan las demás proteínas de complemento. Y cuando hablábamos de la inespecífica es más referente a cómo es una por la vía alterna que de forma espontánea esta molécula de C3 se va a estar uniendo y desencadenando todas las reacciones del complemento, o por el otro lado, el reconocimiento de la lectina de unión amanosa, por esta vía de las lectinas, que también por medio del reconocimiento de carbohidratos comienza toda esta respuesta. Entonces, el siguiente punto es que me pudieran comentar cuáles son las moléculas del MHC, todo lo que recuerden acerca del complejo principal de histocompatibilidad. Es justamente, pues, lo que tiene que ver con estas moléculas que son conocidos como antígenos leucocitarios humanos, que llamaban por sus siglas en inglés HLA, y que pueden ser de dos tipos, HLA de clase 1 y de clase 2, moléculas de clase 1 y de clase 2. Espero que con esto, pues ya con el contexto de la respuesta, pues me pudieran decir cuáles son las moléculas de clase 1 y cuáles son las moléculas de clase 2 y quiénes las contienen, quiénes las pueden expresar. Las moléculas de clase 1 las expresan los linfocitos CD8 y las moléculas de clase 2 los linfocitos CD4. Bueno, o sea, las reconoce, más bien, perdón. Ajá, las reconocen Ok, y quienes las contienen son las células presentadoras de antígenos. ok, ¿cuáles son las que contienen? ¿Las contienen todas?
¿O todos tienen clase 1 y clase 2? Las moléculas de clase 1 la tienen las células menos los eritrocitos, y las de clase 2 Ok. la tienen, es así, solo las moléculas las células presentadoras de antígenos. Ok, exactamente. Cuando hablamos de moléculas de clase 1, nos referimos a estas moléculas HLA, que pues son con las primeras 3 letras del abecedario, ¿no? HLA-A, HLA-B y HLA-C. Y estos se encuentran expresados por todas las células nucleadas. Entonces, pues evidentemente un eritrocito que pues, no tiene núcleo no es capaz de expresarlas. Eh, en el caso de las moléculas de clase 2, eran las que veíamos desde el punto de vista de HLA, DP, DQ y DR. Y estas, pues solo podían expresarlas las que son, digamos, de una manera clásica, porque hay otras células que sí también pueden expresarlas, pero en general hablábamos de las células presentadoras de antígeno profesionales, que así como lo comentaba bien la compañera, nos da al siguiente punto, que es cómo es que estas moléculas de clase 1 van a dar a conocer este antígeno a los linfocitos CD8 y como los de clase 2 a los linfocitos CD4. Pero no es la única señal, esa solamente sería la primera señal que necesitamos para la activación de un linfocito. Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son las otras dos señales restantes que necesitan estos T, pues digamos en el contexto del T, naive para poder activarse? Presentación del antígeno por las moléculas, por las presentadoras de antígeno, natural killers, digo, células dendríticas y macrófagos. Ujú. Y la unión del... Ay, se me fue el nombre. Ok, exactamente. Lo que sus compañeros acaban de mencionar son justamente parte de estas tres señales, nada más les hacía falta una, si quieren les ayudo con esta. Como veíamos, pues la primera señal es cuando hablamos de cómo estaban interactuando directamente la célula presentadora de antígeno y los linfocitos a través del reconocimiento de TCR con molécula del MHC que tiene cargado el antígeno. Esa sería una, incluyendo también la interacción del correceptor, por ejemplo, pues del CD4, del linfocito T cooperador, con la molécula de clase 1, la de clase 2, CD4 con clase 2 y CD8 con clase 1. Eso corresponde a la primera señal, ¿no? Que es la del reconocimiento del antígeno. Luego venía una segunda señal, que era la coestimulación. En esta, pues ya estaban interactuando, como escuché que decían, en las moléculas de CD28 de los linfocitos T y el CD8086 que vienen por parte de la presentadora de antígeno. Pero eso solamente eran uno de los ejemplos que se pueden poner. Hay una infinidad de moléculas diferentes que sirven como coestimulantes. Y por último, la señal que hacía falta era justo ese contexto en el que necesitamos que los linfocitos se diferencien. Entonces hablábamos del ambiente de citocinas que direccionaba esa diferenciación de los linfocitos hacia un perfil. Si es cooperador, por ejemplo, pues hablábamos de un TH1, de un TH2, de un TH17, de un T regulador, etcétera, ¿no? Y justamente este ambiente de citocinas nos es necesario justo junto con la activación del T para poder decirle al B qué tipo de anticuerpos son los que necesitamos para optimizar nuestra respuesta contra un patógeno. Entonces, nada más por último, para poder empezar con toda esta parte de la respuesta inmune, ¿cuáles son los tipos de anticuerpos que se acuerdan que existen, que tenemos nosotros? Ok, exactamente. Son esos cinco isotipos de anticuerpos. Y recordemos que, por ejemplo, la IgA, tenemos dos diferentes, la IgA1 y IgA2, la parte que es polimérica, la que viene monomérica. Y también tenemos 4 subclases de IgG, que serían IG1, IG2, IG3, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, para tener un total de 9 tipos de anticuerpos diferentes, ya considerando las subclases. Ahora sí, con todo esto, que
se dieron cuenta, fuimos viendo poco a poco a lo largo del semestre, vamos a poder juntar toda esta información y darnos cuenta que vamos a responder frente a lo que nos estemos enfrentando, que sea capaz de invadirnos. Lo siguiente que quiero decirles es que, bueno, esta clase no es una clase de Bacter, de micología, de virología ni de parasitología, así que tal vez no entraremos tan a fondo con todos los mecanismos, los antígenos, con todos los componentes de los patógenos. Así que vamos a quedarnos con la parte de la respuesta inmunitaria, pero sí quiero decirles que hay diferentes tipos de métodos en que un microorganismo puede entrar, ya sea extracelular, intracelular, que pueda secuestrar estas células, que pueda utilizarlos como rehenes y que en general, como no podemos encerrarnos en una sola respuesta, tendría yo que presentarles a un microorganismo que no es ni una bacteria, ni un hongo, ni un virus, ni un parásito. Este va a saber evadir, va a saber invadir al ser humano, va a poder entrar en nosotros en grandes cantidades, pero no va a saber evadir la respuesta inmunológica para poder presentarles todo esto que son los mecanismos a los que se tiene que enfrentar cuando nosotros detectamos que está en nosotros. Este es un patógeno marciano que vamos a llamar patogenito. Pero antes de poder presentarles a patogenito, me gustaría enseñarles esta escalera de inmunidad. Es un modelo en el que pues a mí me gusta mucho visualizar cada uno de los escalones que tenemos para defendernos contra un microorganismo. En el primero era lo que veíamos como moléculas solubles, teniendo a la primer línea de defensa como las proteínas que están constantemente circulando en suero, en algunos humores, como lo es el complemento, con las vías que ya me dijeron. Los siguientes son las primeras células en llegar. Como sabemos, pues la gran proporción de células de la inmunidad innata corresponden a los neutrófilos, pero no son los únicos. Todos los granulocitos, incluyo aquí a la CNK, que no es un granulocito tal cual, pero que sus mecanismos de acción corresponden a la secreción de gránulos, pues bueno, son específicos para defendernos de algún tipo de microorganismo. Entre estos, pues tenemos, como les decía, a la NK y a los granulocitos per se, que son eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Estos últimos siendo los primeros que llegan al sitio de infección justamente por esta proporción. No es que tengan mecanismos de reconocimiento de daño más rápido que los demás, sino que están en tanta proporción que evidentemente por probabilidad, las primeras que van a llegar son las que están en mayor concentración. Si esto no es suficiente para poder eliminar al patógeno, se van a empezar a juntar más y más células, considerando que no es que cuando ya estén los granulocitos ejerciendo sus funciones, el complemento se desactive, sino que todo esto es simultáneo. Cada escalón que vayamos viendo es cómo se están uniendo más y más células con más y más mecanismos, pero que todo está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? No es que sea un escalón, se apaga y subimos y vamos al siguiente escalón. Todo es simultáneo. El siguiente escalón que va a participar son los fagocitos, teniendo, por ejemplo, en circulación al monocito, el cual va a poder migrar fuera de los vasos sanguíneos y diferenciarse hacia alguno de los dos tipos celulares que ya consideramos importantes en la transición entre la innata y la adaptativa. Me refiero a los macrófagos y a las células dendríticas. Cuando estos funcionan como fagocitos, pueden detener hasta ahí la respuesta. Simplemente llegan, fagocitan, degradan y ya acabaron con el patógeno. No ven una necesidad de ir más allá. Cuando no es suficiente, tienen una función como presentadoras de antígeno profesionales, las cuales pues, van a ir de chismosas desde la periferia, desde donde esté el sitio de infección, hasta los órganos linfoides y va a poder activar a los linfocitos. Primero, hablando de los cooperadores, los cuales pues van a saber secretar citocinas. En el caso de los que sepan secuestrar células, también vamos a necesitar de citotóxicos, que en conjunto con la CNK, pues van a poder eliminar a las células que tengan algo anormal, que tengan algún patógeno adentro, para poder liberarlo
fagocitarlo o hacer algún otro tipo de mecanismo como de granulación para acabar con él. Por último, todo recae en la activación de los linfocitos B y cómo todo este ambiente de citocinas va a hacer que generemos anticuerpos que van a estar apoyando a los otros escalones, potenciando la actividad tanto de las moléculas solubles, por ejemplo, en la vía clásica, en cómo van a poder potenciar a los granulocitos, digamos, aquí hablando de las NKs, en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, que fue uno de los últimos temas que vimos. Eh, También en los fagocitos, cómo es que los anticuerpos funcionan como opsonina y están mejorando esta respuesta de fagocitos. Y también a los cooperadores y a los citotóxicos posteriormente, ¿no? Incluso entre los mismos anticuerpos pueden dar una respuesta hacia los linfocitos B, que pueden detectar si hay una mayor concentración o una sobreconcentración de estos anticuerpos, y así empezar mecanismos de antiinflamación. Pero bueno, hasta acá nos vamos a quedar con la escalera de inmunidad para poder ahora sí ver el contexto de la invasión por un microorganismo. Antes de empezar con eso, ¿tienen alguna duda? Digo, en realidad todo esto ya lo vimos paso a paso, poco a poco, con el paso de la materia, de las clases, y ahorita nada más es cuestión de recordarlo para poder entrar en un contexto. Como yo les estaba comentando, para poder analizar cómo es que nosotros respondemos contra un patógeno, vamos a hablar de uno que sepa invadir de todas las maneras posibles, pero que no sepa evadir ningún tipo de respuesta. Ahora sí les presento a Patogenito. Este microorganismo es muy particular y si quiere invadirnos, lo primero con lo que se tiene que enfrentar es algo que no está considerado totalmente dentro de la inmunología, pero que sí es una primer línea de defensa. Estas son las barreras innatas que veíamos cuando comenzábamos inmunidad innata. Son todas estas barreras físicas, como la piel, como parte de los cilios en la nariz, que son capaces de, por efectos, digamos, pues sí, físicos, estéricos, impedir la entrada de los microorganismos, pues a diestra y siniestra, ¿no? La piel siendo, por ejemplo, ese órgano que impide que estén penetrando los microorganismos hacia el músculo, hacia las mucosas, hacia la vía sanguínea. En el caso de otras barreras, como la que son las químicas, hablamos de enzimas que están degradando constantemente en mucosas, en piel, como parte de péptidos antimicrobianos, etcétera, como la lisozima, están degradando a los patógenos constantemente, impidiendo que lleguen íntegros hacia un sitio donde sí puedan invadir. Y en el caso de las barreras biológicas, tenemos el mayor ejemplo de esto, que es la microbiota, que son estos, digamos, microorganismos con los que hicimos un trato, con los que tenemos un acuerdo de paz, donde ellos se aprovechan de los nutrientes que comemos y parte de sus metabolitos, como algunas vitaminas que nosotros no podemos sintetizar, pues las vamos a estar aprovechando. Y este acuerdo nos ayuda a que cuando llegue un patógeno ya hayan microorganismos establecidos y les sea más difícil la entrada. Entonces es cuando tienen que encender maquinarias especiales para poder secuestrar el lugar que le pertenece a la microbiota e invadirnos. Entonces, si Patogenito tiene pensado entrar en nosotros, tiene que enfrentarse a las diferentes barreras, lo cual pues le va a ser muy difícil. Pero vamos a considerar que no están entrando 1, ni 10, ni 100, ni 1000 patogenitos. Están entrando miles y miles, incluso millones de microorganismos al mismo tiempo. Entonces, aunque algunos se queden en la piel, aunque algunos estén en la barrera química del lisozima degradándose y no lleguen íntegros, la mayoría sí lo van a hacer. Hay microorganismos, y ahora sí vamos a entrar con ejemplos específicos, que son capaces de evadir estas barreras físicas. En el caso, por ejemplo, de Candida albicans, esta levadura no es que tenga un mecanismo especial para evadir a la piel, sino que ella es el ejemplo más grande que tenemos de perseverancia, de paciencia, en el que, pues, en una forma normal de la piel, pues no va a penetrar, pero en el momento en el que nosotros, sea la situación que sea, se rompa el epitelio,
que haya una ruptura de la integridad de la piel, entonces aprovecha y entra para poder invadir, para poder aprovecharse de lo que tenemos como nutrientes, pero adentro de nosotros. Si bien la cándida es parte de la microbiota normal en algunas zonas, como en la zona urogenital, pues sí tenemos problema cuando hay una ruptura del epitelio, cuando tenemos alguna susceptibilidad y cándida puede llegar a entrar. En el caso, por ejemplo, de este protozoario, estamos hablando de entameba histolítica. Como su nombre lo menciona, histolítica, es capaz de romper tejidos. Y eso es porque este protozoario es uno de los únicos microorganismos que se dedica a sintetizar enzimas a diestra y siniestra. Sabe secretar muchos tipos de cisteína proteasas que son capaces de romper a todas las barreras químicas e incluso a las uniones estrechas que tienen el epitelio, las células que componen a la piel. En este ejemplo vemos cómo es capaz de cortar el péptido antimicrobiano, que recordemos son todas estas moléculas, estas proteínas, que desestabilizan la membrana de los microorganismos, que son capaces de inhibir algunas funciones y que impiden la invasión. Sin ningún problema, Entameba sabe más inmuno que nosotros. Dice, bueno, si el problema son moléculas, entonces secreto proteínas que rompan esas moléculas. Pero no son los únicos métodos de entrada. Hay algunos, como Treponema pallidum, esta bacteria, que tiene una forma particular. Es una espiroqueta y es tan pequeña que puede ejercer una función motora en entrar como un destapacorchos. Imaginemos literalmente que la piel funge como un corcho y que esta treponema es un destapacorcho. Entonces, por esta forma de espiral que tiene, va a poder girar, girar, girar y poco a poco va a estar entrando en el epitelio sin ningún problema. Hay que tener mucho cuidado con esta bacteria. Pero hay otros, como este protozoario, Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, que tiene flojera, que él no es que necesite desarrollar algún mecanismo de invasión tan complejo como hacer una forma específica para poder entrar, ni secretar un montón de enzimas para saber cuál es la que funciona, pues quién sabe, o que tenga tanta paciencia para esperar a que se rompa la piel. En este caso, Trypanosoma es capaz de desarrollarse y quedarse guardado dentro de los mosquitos. De manera que cuando estos de manera natural necesitan alimentarse, pues van a estar ingresando por la piel a través de su boca, de su pico. Y es en este momento en el que Trypanosoma aprovecha, y que no es el único, pero es el ejemplo que les traigo ahorita, que aprovecha ese momento para ingresar porque ya hubo una ruptura de la piel. Ingresa y entra directamente a tejido. Uno de los ejemplos más grandes es, por ejemplo, que a Trypanosoma le encanta irse a vía sanguínea, porque conoce muchos mecanismos que veremos más adelante para evadir el sistema inmunológico. Para eso necesita ese mecanismo de entrada y ese se lo da un vector, en este caso, el mosquito. Como parte del siguiente escalón, ahora sí, vemos cómo entra la inmunidad en acción y es el complemento. Pensemos que Patogénito pudo entrar a cualquier tejido. Aquí es un ejemplo de ver sangre, pero podría ser cualquier tejido. Está en tanta proporción que lo primero con lo que se va a encontrar son con estos factores solubles que siempre están nadando, que es el complemento. Vamos a generalizar y podría ser cualquiera de estas vías, ya sea una lectina, que es por reconocimiento de lectina, por una reacción espontánea con la vía del complemento alterna, o que, por ejemplo, más adelante pensemos en que ya se generaron anticuerpos contra este patógeno y se puede desencadenar una vía clásica. Pero la finalidad es crear una vía común, que es la de la C3 convertasa. Una vez formado esto, pues viene una C3, se convierte esto en una C5 convertasa, C6, C7, bueno, C5, C6, C7, C8, C9 polimérico, y se forma lo que conocemos como complejo de ataque a la membrana, que es el MAC. La finalidad de esto es que se le salga todo el contenido al patógeno,
que entre una cantidad muy considerable de agua y que esto resulte en la muerte del microorganismo. Este complemento acabó con una parte del patógeno, pero está en tantas cantidades que las moléculas de complemento no son suficientes para acabar con él. Entonces, pues vamos a ver el siguiente escalón. Pero antes, me gustaría contarles que pues me tomé la libertad de hacer un mapa rápido de cómo son todas las vías del complemento que vimos, realmente las tres que se enseñan, porque hay otras como una desencadenada por la properdina, que aquí también la vemos, algunas otras como por parte de la cascada de coagulación, etcétera, que también pueden activar al complemento. Pero pues cuando ustedes gusten, pueden revisar estas diapositivas para recordar cómo son las vías del complemento. Al final, cualquiera de las vías va a terminar en montar una C3 convertasa para que después entren las demás moléculas y se forme este complejo de ataque a la membrana. Recordando que en los cortes enzimáticos hay pequeñas fracciones, que son las fracciones A, que se liberan y que tienen diferentes funciones, como aminas vasoactivas o como quimiotácticos. De manera que cuando se activa todo este sistema de complemento, no solo tiene como finalidad funcionar como complejo de ataque a la membrana, sino que también van a estar promoviendo en el medio donde se encuentren, donde se están activando, que lleguen más y más células que ayuden a eliminar a los patógenos. Pero hay algunos patógenos que son muy inteligentes y que desde este punto saben evadir al sistema inmunológico. Regresemos a nuestro ejemplo con Cándida. Una vez que nos haya invadido, van a haber moléculas que evidentemente pues van a estar reaccionando frente a él, la C1Q, la C3B o la MBL. Si esto está sucediendo, Cándida, cual montañista, cuando un montañista va subiendo, va en la montaña y se lastima, lo que tiene que hacer literalmente es deshacerse de la extremidad que tiene daño, tiene que cortársela. Lo mismo hace Cándida. Si ve que se le pega una C1Q, pues ok, ni modo, si dejo que esto siga va a romper mi integridad y me va a matar. Entonces, me corto el brazo y lo dejo ir, que haga lo que quiera con mi mano. De todos modos, como Cándida, yo sí tengo la posibilidad de regenerar todo este fragmento que perdí y no, pues yo no tengo ninguna de perder. Lo mismo si se le pega una C3B o se le pega una MBL, pues es capaz de quitarse esos fragmentos de Cándida, dejar que se haga el MAC por allá, mientras a mí no me haga daño, pues bueno, ni modo, me corto la mano y que haga lo que quiera con mi mano. Esta estrategia es muy particular, pero hay otros microorganismos como este hongo que es Cryptococcus neoformans o como esta bacteria gram positivo, Streptococcus pneumoniae o gram negativo, Klebsiella pneumoniae, que no necesariamente lo que fragmentan son parte de ellos, sino que de manera normal están secretando una matriz extracelular denominada cápsula. Esta está altamente llena de proteínas y carbohidratos, más que nada carbohidratos. De forma que si existen anticuerpos preformados, que si existen uniones de la MBL C1Q o de la C3B, se van a unir, pero no al patógeno, se van a unir a la cápsula. Y es tan fácil como dar orden a que las enzimas corten esta parte de la cápsula para que se libere y la MBL, los anticuerpos C1Q o C3B, estén funcionando como el complejo de ataque a la membrana, pero dentro de la misma cápsula, sin tocar al microorganismo. Y es así como lo evaden. Evitan que se forme en ellos y que haya una ruptura de la integridad. Pero hay otro tipo de estrategias y estas son más interesantes. Por ejemplo, Salmonella typhi, que tiene un montón de cabello, es decir, sus flagelos perítricos, pues va a estar nadando, ¿no? Evidentemente, estos flagelos, además de flagelina, tienen una gran cantidad de otro tipo de componentes, como carbohidratos. Entonces, fácilmente va a ser reconocido por una MBL. Pero de manera normal, sus flagelos, a pesar de que son muchos, no están tan despegados de su membrana.
de su pared celular. Entonces, cuando la MBL reconoce estos carbohidratos, van a estar haciendo contacto directo con el microorganismo, lo cual, si termina en la formación del MAC, va a hacer que se muera salmonela. Como esto no le conviene, lo que hace es producir una gran cantidad de flagelos todavía en mayor proporción, con la idea de que si se une cualquier molécula, como la MBL o la C1Q o cualquiera de complemento, sí, se van a unir, inevitablemente lo harán, pero no van a tocar la membrana, no van a tocar la integridad de este patógeno. Entonces, aunque se forme el MAC, si es que se llegase a formar, no va a estar haciendo contacto con la célula y no va a servir de nada, solo va a traer como adorno una dona, el MAC. En el caso de Staphylococcus aureus, este es el ejemplo que tenemos que tomar como trabajo en equipo, en cómo cuando uno está perdiendo, los demás lo ayudan para que salga adelante. ¿A qué me refiero? Cuando uno de los cocos de Staphylococcus es sensibilizado por la unión de algún tipo de molécula de complemento, aquí tenemos como ejemplo a la C3, porque justamente es como se ha descrito, este coco ya es susceptible a morir, porque se pueden acoplar cualquiera de las demás proteínas de complemento, ¿no? Pues la idea que tienen todos los estafilos restantes es moverse y reorganizarse para poder encapsular, para poder aislar al coco que está sensibilizado y en conjunto secretar un montón de proteínas que van a degradar a este C3 para que el coco que era susceptible a morir se quite de encima al complemento y pueda continuar con su proliferación normal y con su vida normal. En vez de que como algunos de nosotros podríamos pensar, ah, pues es que tú eres el que te vas a morir, salte de aquí, vete porque nos vas a matar a todos. Es todo lo contrario, lo apoyan y es este trabajo en equipo para que Staphylo siga intacto. Por eso es que a veces el complemento no es suficiente para quitarse de encima a algunos patógenos. El siguiente punto es cuando ya involucra algunas células. Como veíamos, habían muchos granulocitos. Y, por ejemplo, en el caso de las NK o de los basófilos o eosinófilos, tienen mecanismos muy especiales y son específicos para cierto tipo de microorganismos. Las NK, por ejemplo, pues están interactuando con las células constantemente en un plan de, pues, yo a ti te veo extraño, ¿eres de aquí? Demuéstrame que eres de aquí. La verdad es que no me acuerdo si te conozco. Sí, sí te conozco, pero no te ves muy bien. Y entonces la célula es la que tiene que demostrarle a la NK que no hay problema, que sus procesos fisiológicos son normales, que no hay cáncer, que no hay patógenos, y así mantienen a la NK. Cuando hay un virus, pues entonces sí hay una normalidad en esa célula y la NK es la primera que tiene que actuar para poder desencadenar esta respuesta antiviral. En el caso de los eosinófilos y basófilos, pues bueno, son para patógenos de gran tamaño, ¿no? Cuando hablábamos de helmintos, de protozoarios enormes, pues bueno, estas células lo que hacen es degranular. El contenido de sus gránulos son un montón de enzimas, un montón de moléculas que van a estar funcionando para degradar al microorganismo, bueno, ni tan micro, y también desencadenar otro tipo de respuestas fisiológicas. Pero el ejemplo con el que me quiero quedar es el que generalmente sucede. Como está en mayor proporción y patogenito no es un patógeno tan grande, el primero con quien se va a enfrentar es con un neutrófilo. Lo que va a ocurrir en este punto es que el neutrófilo, al encontrarse con el patógeno, lo primero que va a hacer es secretar esos gránulos para tratar de eliminarlo. ¿Qué contienen estos gránulos? Bueno, hay un montón de enzimas, hay un montón de moléculas bioactivas, que entre ellas pues lipasas, esterasas, proteasas, un montón, un repertorio grande para tratar de eliminar. Si esto no es suficiente, bueno, ya lo predigirió, pues ahora lo que va a hacer es acercarse, reconocerlo y fagocitarlo. No de una manera profesional, pero sí lo va a estar fagocitando. ¿Y qué ocurre cuando lo fagocita? Bueno, en estos endosomas, cuando ya tiene a la bacteria, al virus, al parásito, o en este caso al patógeno marciano,
dentro, va a desencadenar el estallido respiratorio. Muy brevemente, pues es como este proceso de utilizar el oxígeno lo va a convertir en especies reactivas, desde anión superóxido, ácido hipocloroso, radicales hidroxilo, que van a desestabilizar todos los componentes celulares y va a provocar la degradación. E incluso cuando ya hay una activación de estas células más adelante, se generan estas especies reactivas del nitrógeno a través del óxido nítrico, para que en su conjunto funcionen como una vía redox de degradación del patógeno. Ahora bien, su tercer y último mecanismo que tienen en el repertorio estos de activación, estos neutrófilos, son justamente cuando el patógeno está entrando en tanta proporción que una sola célula no va a poder con 1800 microorganismos. Como veíamos en el video hace ya varias clases, lo que va a hacer este neutrófilo es acercarse al sitio de infección y va a desesperarse, va a crecer en tamaño y va a explotar, liberando todas estas redes de DNA que pues tienen toda la cromatina, todas las histonas, todo este contenido de DNA que al final pues es un ácido, entonces de alguna manera va a tener propiedades bacteriostáticas, va a tener propiedades de contención de microorganismos y atractor de otras células para contener todo el tiempo posible esta invasión y darle oportunidad a que todas las demás células se estén reclutando y entre todas puedan acabar con el patógeno. Como los neutrófilos son el primer punto de ataque de las células, hay microorganismos que se especializaron en neutralizar a los neutrófilos. Regresemos a la productora de enzimas por excelencia, que es entameba histolítica. Como les había contado, no solamente evade sistema de barreras innatas, sino también al sistema inmunológico en este punto. Sabe secretar tanto enzimas como bloqueadores. Y en este sentido, tiene un inhibidor de NADPH oxidasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, en caso de que el neutrófilo active esos mecanismos para generar todo el estallido respiratorio, lo va a detener, se va a unir, lo va a bloquear y no va a poder utilizar el oxígeno. Y si no utiliza el oxígeno, no hay radicales, porque no hay cómo formarlos. Y aquellos radicales que ya estén preformados, que ya haya comenzado a secretar, los va también a neutralizar con el superóxido dismutasa, convirtiéndolo de anión superóxido a una especie un poco más estable, que es el peróxido de hidrógeno, pero que todavía es muy reactiva. Esta todavía representa es una amenaza para el patógeno. Entonces, también produce catalasa, llevándolo desde peróxido de hidrógeno hasta agua, neutralizando así todos los superóxidos y todos los peróxidos de hidrógeno que se encuentren en el medio preformado antes de que el inhibidor de NADPH oxidasa funcione, obteniendo como resultado oxígeno molecular y agua, que son especies no tan reactivas, de hecho el agua prácticamente nulo reactivo, y así continuando con su vida normal. Esta estrategia también la ocupa el hongo Aspergillus fumigatus, pero nada más en cuestión a que, bueno, él no le importa si lo fagocitan, lo que le importa es que no lo degraden. En este sentido, únicamente necesita la catalasa y la superóxido dismutasa para que todas las especies reactivas que puedan representar una amenaza, pues las esté inactivando. En el caso de Entamoeba histolítica, es un protozoario muy vengativo, en el que dice, bueno, a ti te gusta fagocitar, ¿no? Tú como neutrófilo te encanta fagocitar y matar a los demás. Bueno, pues vamos a ver si te gusta que te lo hagan a ti. Vamos a ver si te gusta una cucharada de tu propio chocolate. Y entonces toma todos los nutrientes del medio, el agua que se encuentra a su alrededor solvatándola, crece, vuelve a crecer, sigue creciendo, prolifera y genera una entameba gigante tan grande que va a poder fagocitar, pues digamos no fagocitar, va a endocitar al neutrófilo y lo va a matar por medio de enzimas.
A este proceso se le llama trogocitosis y es uno de los mecanismos por los cuales esta ameba se puede establecer en hígado. Ahora vayamos a otro tipo de microorganismos. Rápidamente, cuando hablamos de virus, evidentemente los virus no traen una maquinaria propia que sea capaz de sintetizar enzimas y todo lo demás. Entonces, lo primero que hacen es secuestrar una célula. Cuando secuestran una célula cualquiera, en este caso ponemos de ejemplo a un neutrófilo, pero esto puede ser un enterocito, puede ser un neumocito, o lo que sea. Dentro del DNA que está incrustando en la célula hospedera, va a haber la síntesis de un receptor sin señalización intracelular. Este receptor, que es el receptor viral para TNF, va a secuestrar todo el TNF que se encuentra alrededor, pero al no tener moléculas para señalizar, lo único que va a hacer es secuestrarlo y no va a haber actividad fisiológica. Y todo lo que podría estar provocando, como veíamos en la inmunidad innata, todo lo que es el provocar fiebre, síntesis de proteínas reactivas, optimizar la respuesta de los macrófagos, etcétera, no lo va a estar haciendo porque se va a sintetizar en tal cantidad que este receptor impide que se esté conectando a otras células que sí tengan un efecto fisiológico al recibir el TNF. Otro virus, como el de la viruela bovina, que también se ha pensado, hay hipótesis de que está en varios tipos de viruela y de herpes virus, pero en el que se ha demostrado es en el de viruela bovina. También lo mismo, es capaz de hacer que se sintetice, no ella, sino la célula hospedera, una enzima llamada CRMA, que es capaz de inactivar y degradar a la caspasa 1. Recordemos, la caspasa 1 es parte importante del inflamasoma. Entonces, al estar inactivando esta vía rápida de inflamación, le está dando tiempo al virus de secuestrar más células, de replicarse y de invadir todavía más células, porque esta es la respuesta primera, la respuesta más rápida que tenemos contra una infección en cuanto a inflamación. Y por otro lado, hay otros microorganismos como Moraxella, que secreta enzimas como la USPA, que es capaz de inactivar y degradar todo el tipo de gránulo que tenga los neutrófilos, basófilos o eosinófilos. De manera que cuando estén todos estos en el medio, no le van a hacer ni cosquillas a este patógeno. Por último, como parte de inmunidad innata, tenemos el escalón de los fagocitos. Seguimos teniendo nuestro problema del patógeno marciano que no hemos podido erradicar. Y ahora vamos a ver el punto de vista de los fagocitos. Como tenemos a patogenito en el medio, va a seguir invadiendo. Y aunque sigan en el medio todas estas moléculas de complemento, todos los granulocitos activándose y ejerciendo sus funciones, pues ahora viene el turno de los monocitos, los cuales, si es en vía sanguínea, pues se queda en forma de monocito, pero si es en un tejido, va a migrar, va a hacer una transmigración y diferenciarse en alguna de estas dos células. Célula dendrítica inmadura, que ahorita vamos a ver por qué es inmadura, que es tal vez un no tan buen término, porque sí, la célula ya es madura, pero ahorita vamos a ver esto. Y la otra posibilidad es el macrófago. Como el que se ha descrito históricamente por excelencia como célula fagocítica es el macrófago, vamos a quedarnos con el ejemplo de él. ¿Qué va a hacer? Bueno, se va a acercar al patógeno y va a hacer lo que nosotros conocemos como fagocitosis, el cual nosotros ya vimos poco a poco, detalle a detalle, cómo se lleva a cabo esta fagocitosis, procesamiento, presentación del antígeno. Así que vamos a resumirlo en 5 pasos. El primero es que lo va a estar reconociendo. ¿Con qué? Con todo el repertorio de PRRs que tiene. TLRs, CLRs, los de lectina también tipo C, los de reconocimiento tipo RIG, los de tipo NOD, etcétera. E incluso hay algunos que no vimos tal cual, pero que también están reportados. Con todo este repertorio, reconoce al patógeno, lo internaliza y crea estos fagosomas, estos cuerpos donde está fagocitado al microorganismo,
Y el siguiente es que por medio de sus lisosomas haya una fusión entre estas dos, estos dos endosomas y se haga el fagolisosoma, que digamos es el ejemplo más rápido que tenemos para ver cómo se hace una degradación, tanto por vía redox, como lo habíamos visto con el neutrófilo, pero también por una vía enzimática, con todo el contenido que tienen estos macrófagos, con la finalidad de terminar con este patógeno y todavía mejor aún, obtener metabolitos, obtener fragmentos de estos, procesarlos, montarlos en moléculas del MHC y presentar el antígeno a la siguiente parte de la respuesta inmunológica, que es la adaptativa. Sin embargo, hay patógenos que saben evadir a los fagocitos, en especial a los macrófagos. Y aquí les presento una historia que les contaré muy rápido de cómo es que hay cierto tipo de patógenos que son capaces no solamente de dejarse fagocitar, sino de secuestrar a los macrófagos, utilizarlos como su casa, proliferar y crear respuestas todavía más exacerbadas porque hay una gran cantidad de macrófagos que por más que intentan matar al microorganismo, no lo logran. Les cuento, hay diferentes microorganismos, como por ejemplo estos dos protozoarios, que es Trypanosoma cruzi y Leishmania mexicana, estos hongos, como Madurella mycetomatis o Nocardia brasilensis, o estas bacterias, como la Mycobacterium tuberculosis, o cualquiera del complejo tuberculoso, Africanum, bovis y estas demás, eh, que cuando se encuentran en el suero, en algún tejido, van a ser reconocidos, pues sí, por neutrófilos, pero no les van a hacer nada. Matarán a algunos, podrán tener diferentes tipos de respuesta, a lo mejor los contienen en algún momento, pero todos ellos son capaces de evadirlo. Luego viene la respuesta de los macrófagos, y ahí es lo interesante. Cuando se acercan, se dejan fagocitar y tienen enzimas que bloquean todas las vías que tienen estos macrófagos para poder eliminarlos. La vía redox, la vía de enzimas, cualquier vía de procesamiento, y la secuestran, la ocupan como su casa, comen, aumentan de tamaño, proliferan y no generan una o dos, generan muchas. Esas que todavía se encuentran adentro del macrófago siguen comiendo, siguen proliferando y llega un momento en el que se satura tanto esta célula que explota y todo el contenido de microorganismos que tiene adentro se libera y empieza a secuestrar a todo lo que está alrededor, generalmente macrófagos. Y ahora veamos desde el punto de vista del macrófago. Cuando explota, ¿qué libera? Señales de daño. ¿Qué está reclutando? Más neutrófilos y más macrófagos. Perfecto, en vez de ser una desventaja, es una ventaja para estos patógenos. Lo que hace es llamar a más células que van a ser la futura casa de estos microorganismos. Entonces, llegan más casas, se establecen los hijos, tienen nietos, y entonces se explotan estos macrófagos. Y esto que está aquí en gris es todo ese camposanto de macrófagos que explotaron, que dieron su vida tratando de defendernos y que terminaron siendo secuestrados y aprovechados por todos estos microorganismos. Entonces los macrófagos tienen una junta muy importante, muy de urgencia, de qué podemos hacer para detener esto. Ya llamamos a los linfocitos T con algunos metabolitos que encontramos ahí tirados, y por más que nos ayudan, pues ya vemos muchos de nosotros, pero esto es un campo de guerra. Aquí realmente es como Vietnam, todo ahí lleno de personas muertas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, dicen que la unión hace la fuerza. Entonces se juntan, aquí tenemos a 2, 4, 6, 8, 9 macrófagos que se tomaron de las manitas, que fusionaron sus membranas y pensando que juntando todas sus enzimas de estos 9 macrófagos, de todas estas especies reactivas preformadas que ya tenían, en conjunto van a poder matar al microorganismo. Se forma lo que conocemos como célula gigante multinucleada.
que es esta especie que tenemos acá. Esta hipercélula, que pues evidentemente se le van a ver muchos núcleos porque fueron muchos macrófagos que se unieron, por eso es multinucleada, y gigante porque pues son muchos macrófagos unidos, van a llegar a este sitio, se van a enfrentar a los microorganismos, pero ¿qué creen? Esta célula es como la casa de vacaciones, la casa de verano, con alberca, con cuarto para cada quien, que tiene su cocina toda llena de nutrientes, donde se establecen estos microorganismos, proliferan con todavía más gusto, hasta con su alberca que tienen ahí, y terminan incrementándose en población, evadiendo al sistema inmunológico y creando problemas más grandes. Cuando ya llega a este punto, el sistema inmunológico dice, ¿saben qué? No voy a poder con esto. Por más que lo intento, no logro matarlo y no quiero que esto pase a mayores. Entonces, estos neutrófilos y los macrófagos que todavía estén alrededor, que ya no quieran acercarse porque saben que es kamikaze, llaman a una respuesta, digamos, similar a la TH2, en la que van a reclutarse todos estos fibroblastos que vemos alrededor formando una cápsula. Va a comenzar a secretarse una gran cantidad de colágeno y de proteínas de matriz extracelular, heparan sulfato, heparan fosfato, que van a recubrir todo digamos, esta cápsula, este encapsulamiento del campo de batalla, y va a formar lo que conocemos como granuloma. El granuloma es más fácil que se forme en personas que pues no tienen óptima la respuesta inmunológica. Dígase todas estas personas inmunodeficientes que tienen un tratamiento inmunosupresor, ya sea por quimioterapias del cáncer o a lo mejor de algún trasplante, etcétera. Es más fácil que se forme porque no hay mecanismos tan optimizados que puedan erradicar a los microorganismos. Evidentemente, personas sanas como nosotros, sí tenemos algunos mecanismos capaces de erradicar a todos estos, por lo cual se estudian más en personas deficientes. Dependiendo del microorganismo que esté provocando la enfermedad, es como se le llega a denominar. Y esto es una forma integrativa de verlo, porque como cada quien lo reportaba con su microorganismo, les ponían diferentes nombres. Trypanosoma cruzi, pues provoca los chagomas, que es el granuloma de los causantes de Chagas. De la leishmania, pues teníamos al leishmanoma. La madurela, y junto con otros eumicetos, pues iba a provocar lo que es eumicetoma. En el caso de nocardia, como representante de los actinomicetos, pues bueno, va a provocar el actinomicetoma. Y Mycobacterium tuberculosis, pues el que conocemos más comúnmente como tuberculoma. Entonces, en conjunto, este tipo de respuestas que se montan son un poco más especiales, más específicas, y por eso aproveché el momento de ver toda esta invasión de microorganismos para traerlo a la clase. Esto también se ve en hipersensibilidades y eso lo veremos en las siguientes clases. Entonces, aquí es cómo se forma este granuloma y cómo están evadiendo estos microorganismos al sistema inmunológico. El siguiente punto es para la presentación de antígeno. Pero antes de pasar ahí, como ya terminamos, se puede decir, la parte de la inmunidad innata, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, si hay algo que tengan de inquietud hasta ahora. Yo tengo una duda Sí, dime. cuando estábamos viendo la evasión de los neutrófilos, Ajá. del TNF, es que no me quedó muy claro esa parte. Ah, claro, muy bien. En este caso, cuando en una respuesta normal, sin que ni siquiera estemos pensando en algún patógeno como citomegalovirus, se secretan muchas citocinas, las proinflamatorias, ¿no? Teníamos entre ellas, pues, a la interleucina 1, a la interleucina 6, a la 12, y entre ellas estaba el TNF. El TNF, pues, tiene muchas funciones. Va a barrera hematoencefálica y provoca fiebre, activa algunas células como los macrófagos, etc. Y se sintetiza en bastantes grandes cantidades. Lo que hace el citomegalovirus es que cuando secuestra una célula,
más comúnmente un neumocito o incluso a los mismos neutrófilos, entra su material genético y aquí adentro hay genes que sintetizan un falso receptor para TNF. Entonces, al estar, digamos, insertando su genoma, obligan a que la célula secuestrada empiece a expresar unos receptores que son muy afines, de hecho más afines que los receptores fisiológicos para el TNF, lo captura. Pero este receptor, que se llama receptor viral de TNF, por sus siglas VTNFR, este receptor no tiene moléculas que señalicen, no tiene moléculas adaptadoras y por tanto no desencadena una respuesta de fosforilaciones y tampoco genera una respuesta de síntesis de proteínas, como generalmente lo hacen. Este falso receptor, al ser tan afín, compite por el TNF con las células que sí lo necesitan para activarse y hacer una función inmunológica. Lo secreta en tanta proporción que baja la cantidad de TNF y por tanto no se activa la respuesta inmunológica tan adecuadamente. Entonces no sé si con esa explicación pues resuelvo tu duda. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna? ¿No? Ok. De todos modos, si tienen alguna duda, pues más adelante también me pueden detener y lo retomamos. Ahora, estamos en un paso muy importante en el cual el patógeno sigue en alta proporción y necesitamos reclutar más células. La inmunidad innata no es suficiente para acabar con este patógeno, con patogenito, y entonces necesitamos a una célula, a un tipo de célula, que son los presentadores de antígeno profesionales, que van a poder ir de chismosas a los órganos linfoides secundarios y presentarles el antígeno a los linfocitos para que se activen y toda esta inmunidad adaptativa mejore las respuestas de todas las demás células y acaben con el microorganismo. Como ya tuvimos al macrófago como ejemplo para fagocito, ahora vamos a tomar a la otra célula para que no digan que no la considero. Esta es la célula dendrítica. Como les había comentado, tiene un estadio que se le llama inmaduro. Se le dice entre comillas inmaduro porque lo que está haciendo es fagocitar. No tiene, digamos, activado, no tiene eficientizado toda esta parte de procesamiento, presentación. Todo lo que son las señales para presentar el antígeno no las tiene activadas. Cuando fagocita, migra hasta los órganos linfoides. Aquí tenemos el ejemplo de un ganglio. Y al migrar, entonces sí, comienza a montar moléculas del MHC, comienza a sintetizar estas moléculas coestimulantes y ahora pasa a lo que se le llama un fenotipo maduro y se llama célula dendrítica madura. Bueno, esta célula dendrítica va a ir de chismosa a un órgano linfoide con la señal de patogenito diciendo, hay algo que necesito que veas, que reconozcas, que te actives y que me ayudes. Llega esta dendrítica, se acerca con el linfocito T, el T naive virgencito, que no tiene una respuesta efectora tan adecuada, más bien no tiene una respuesta efectora, y le va a decir, adivina qué, te traigo un chisme increíble. Es un patógeno que está en no sé, pensemos en algún órgano, no sé, en pulmones, que entró en tanta proporción que no podemos con él. La verdad es que necesitamos una ayuda un ejército que nos ayude a controlarlo. Ok, pues el linfocito dice, ok, ya te reconozco, señal 1, muy bien, pues sí, ok, bájalo. Pero, ¿y ahora qué no? O sea, sí voy, pero ¿cómo se supone que tengo que actuar? Ah, mira, tú no te preocupes, te enseño mi molécula coestimulante y ya tienes una idea de que pues te tienes que diferenciar, que tienes que proliferar, y pues yo espero que con eso entiendas que necesitamos tu ayuda. Y el linfocito pues dice que sí, ¿no? Dice, pues órale, va. O sea, pues sí, ya, más o menos. ¿Qué tipo de respuesta quieres? Porque tengo varias.
Tengo TH1, TH2, TH17. ¿Qué tipo de respuesta necesitas? Ah, bueno, es que yo traigo de fondo un ambiente de citocinas que te puedo brindar para que sepas a qué perfil te vas a ir. En este caso, pensemos que como patogenito no sabe invadir tanto, es un patógeno extracelular. Entonces necesitamos respuestas TH1. Cuando recibe esta citocina, por ejemplo, interferón gamma, va a poder proliferar, pero antes sintetiza una interleucina, que es la interleucina 2, que tiene como finalidad ser una señal de proliferación. Y es autocrina, es decir, la sintetiza, la saca al medio y es reconocida por el CD25, el receptor de interleucina 2, y tiene esa señal de diferenciación y de proliferación. Entonces, va a formar un folículo, más bien va a empezar a proliferar, a madurar y a secretar citocinas hasta el sitio de acción, como el interferón gamma, que es el clásico que vimos, y por ejemplo el TNF, que también lo pueden secretar las TH1, en menor proporción, pero también lo hacen. Pero no son las únicas que se tienen que activar. Esta misma chismosa es, también me encuentro con los citotóxicos, y si es que hay patógenos intracelulares, vamos a reclutar a estos linfocitos T citotóxicos. ¿Qué crees? Ya fui con tu compa, el cooperador, ya le dije que necesito que me ayude y me dijo que jala. Entonces, también necesito de tu ayuda. Hay un patógeno, pero ahora te lo muestro por clase 1, eh, en el que pues hay un montón de patógenos contra los que no podemos responder. Necesitamos de tu ayuda porque algunos están secuestrando células y necesitamos que te actives. Las NK nos están dando abasto. Lo que necesitas es proliferar, ir directo al sitio de infección y matar por medio de una respuesta que yo te voy a direccionar con mis citocinas. De hecho, uno de los artículos más recientes que estuve leyendo ya mencionan que hay ciertos tipos de citotóxicos que los hacen similares a los cooperadores. Digamos que hay un análogo de TH1, que sería un citotóxico 1, un TC1, y del TH2, que sería un T citotóxico 2, un TC2. Entonces yo creo que todavía hay varios en varios contextos en los que se tienen que analizar y pueden salir todavía más subtipos de citotóxicos, pero vamos a dejarlo así, simplemente como que se activa y necesita proliferar e ir a ejercer su función, pero no lo puede hacer solo. Entonces necesita proliferar, hacer una expansión clonal. Como el cooperador también requiere de la interleucina 2, pero este del linfocito no es productor de citocinas por excelencia. El que lo es el cooperador. Entonces, quien lo sintetiza es el cooperador. Y aquí hay un efecto parácrino, es decir, la síntesis de interleucina 2 es una citocina que puede tener un efecto tanto autocrino como parácrino. Este linfocito recibe la señal de la interleucina 2 y ahora sí, se va contento, ya tiene la luz verde, ya tiene todo lo necesario para poder proliferar, volverse efector, un T efector, reconocer dónde se encuentra el patógeno, matar a la célula y liberar a ese patógeno para que lo puedan fagocitar o eliminar de una u otra forma. Y por último está el paso de los linfocitos B, que en todo este desastre que ya les vengo contando de la activación de células y de la proliferación de diferentes, pues sí, células participantes de la respuesta, va a haber un reconocimiento por parte de los linfocitos B. El antígeno, los metabolitos, parte de lo que secreta patogenito al invadir y de todo lo que han muerto, de todos los que han muerto por los demás escalones, va a llegar en tanta proporción por alguno de los mecanismos que vimos. Y a final de cuentas, los linfocitos B que tienen la especificidad para reconocer a nuestro patógeno marciano, se van a activar. Va a poder reclutarse esta clona para la secreción de anticuerpos.
Cuando reconoce a este anticuerpo, que recordemos no es nada más uno, aquí el ejemplo es un anticuerpo, pero en realidad es toda una serie de estos receptores BCR que se van a estar uniendo al patógeno y dan la señal para que se endocite, se procese y se presente, funcionando como una presentadora de antígenos profesional. En estos antígenos timodependientes va a haber una interacción en el besito inmunológico, en esta sinapsis inmunológica, de el encuentro del B con T. Este T es el que ya se había diferenciado, el que ya había proliferado. Y dependiendo de la señal que dé este linfocito T, son el tipo de anticuerpos que va a secretar el linfocito B en la reacción de centro germinal. Cuando tengan estas células un encuentro, va a haber señal 1 de, oye, me dijeron que tú ya sabes, el B le dice al T, me dijeron que tú ya sabes cómo tenemos que responder, échame la mano, yo ya sé sintetizar anticuerpos, pero necesito saber hacia dónde me tengo que ir, qué tipo de anticuerpo es el que necesitan, porque yo tengo varios, tengo IgA, IgG, IgD, IgM y IgG. Pues ya con la coestimulación le dice el T efector, sí, mira, vengo justamente a decirte el mensaje. Resulta que hay un patógeno extracelular que está haciendo que haya un desastre. Y yo estoy secretando interferón gamma. Entonces, lo que yo necesito es que tú recibas ese interferón gamma, que en este caso las citocinas vienen del T hacia la presentadora de antígeno, totalmente lo contrario a lo que vimos cuando se activó el T. Y este B al recibir las citocinas dice, ok, interferón gamma, entonces lo que necesitas son IgG. Exactamente. Ah, bueno, entonces voy a empezar a hacer todos esos rearreglos génicos para poder secretar los anticuerpos que necesitas, IgG. Si este T efector fuera un TH2, estaría secretando interleucina 4. Y esa es la señal para decirle al B, no, lo que yo tengo son patógenos de gran tamaño y necesito que secretes IgE para que actives a los basófilos, a los eosinófilos y a los mastocitos, que son primos de tejido de los basófilos. Ok, necesitas los IgE, los sintetizo. Va. Si, por ejemplo, estamos hablando de una mucosa y hay como un hongo o algo así que está causando destrozos, el T le va a decir, yo secreto interleucina 17. Como son mucosas, necesito un anticuerpo más estable en carbohidratos. Entonces, secrétame una IgA. Y así va direccionando el tipo de anticuerpo dependiendo de la respuesta que ya se haya montado frente a un patógeno. De manera que cuando el B ya tiene las señales, simplemente se va a diferenciar a uno de estos dos tipos celulares. La célula plasmática, que incrementa la cantidad de retículo endoplásmico, lo cual tiene sentido porque aquí se sintetizan las proteínas de secreción. Entonces, como los anticuerpos son proteínas de secreción, mientras más retículo, más oportunidad tengo de estar sintetizando anticuerpos y mandándolos en masa. Pero también están las otras, que son las B de memoria. En este sentido, pues vamos a pensar que una B se puede diferenciar a una u otra, pero como vimos en la clase de B, pues hay diferentes hipótesis, desde que se diferencian antes de que a plasmática o B de memoria, desde que son Bs que se están activando, o que a lo mejor hay células plasmáticas que sobreviven y se quedan como B de memoria, o que a lo mejor hay células plasmáticas que son B de memoria y otras que son efectoras que se van al sitio, etcétera. Entonces nos quedamos con el ejemplo de una célula plasmática, la cual tiene que comenzar a secretar anticuerpos, pero antes no es que se la pase haciéndolos a diestra y siniestra, sino que tiene que esperar una señal, que es la interleucina 6, que es esa señal que en hígado provoca la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas de complemento, lo que se llaman proteínas de reactantes de fase aguda, como las pentraxinas, que la proteína C reactiva, etcétera. Se le conoce a esta citosina como una citosina para la síntesis de proteínas. Si eso hace en hígado, ¿qué hace en la célula plasmática? Tiene una señal
para la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Los anticuerpos. Al recibir esta señal, comienza a sintetizar 2, 3, 4, 20, 100 moléculas de anticuerpo específicas contra patogenito, de manera que con todo este ambiente de anticuerpos se pueda neutralizar al microorganismo y ejercer otras funciones. Como habíamos visto, los anticuerpos, además de tener una función neutralizante por medio del reconocimiento al patógeno, pues puede estar potenciando, les dije al inicio, los diferentes escalones, activando más todavía el complemento, mejorando mecanismos de citotoxicidad como de la CNK o de degranulación en los granulocitos, mejorando la fagocitosis, funcionando como opsonina y algunos otros. Pero hay patógenos, si se dieron cuenta, les hablé de corrido de todos los linfocitos, porque hay patógenos que tienen diferentes estrategias para acabar con toda la respuesta adaptativa. Por ejemplo, Trypanosoma cruzi, en etapas fetales, cuando la mamá se infecta con Trypanosoma, este protozoario se va directo al feto y se establece en un órgano muy particular, que es el timo. Empieza a aprovecharse de la cantidad de nutrientes, de las células epiteliales, de todo lo que hay ahí, y termina provocando una ruptura. Si esto sucede, el bebé nace sin linfocitos T. Y los que tiene, pues realmente no son maduros, propicia autoinmunidad, porque pues no hubo una selección previa, y hay diferentes tipos de consecuencias de esto. Por eso Trypanosoma es uno de los patógenos, pues que más interés se tiene en detectar en etapas maternas, bueno, en estadios de desarrollo fetal. Pero también saben secretar moléculas que funcionan como superantígenos, que van a estar activando a linfocitos B y linfocitos T. No es que específicamente sean en esta interacción, se las pongo como ejemplo para que consideren que hay una activación inespecífica de una gran cantidad de Ts, de una gran cantidad de Bs, que reconocen a todo menos a Trypanosoma. Entonces, pues, la respuesta no va a ser la óptima e incluso puede provocar un choque anafiláctico. Otro protozoario, que es Toxoplasma gondii, en conjunto con un virus como el de influenza, atacan directamente a las señales intracelulares. Aunque se activen los linfocitos T, si evitan que las moléculas JAK y STAT funcionen, que son adaptadores después de activarse, y el STAT es uno de los que causa la secreción de citocinas, si se inactivan, entonces no secretan citocinas. Y aunque se diferencien, no van a funcionar. Otro caso es, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que tiene una proteína llamada BAC-A, no vaca, BAC-A, que va a estar interrumpiendo la interacción entre la interleucina 2 y el CD25. Va a estar funcionando como bloqueador y esto no va a funcionar, la interacción interleucina 2 con CD25. Si no hay esto, no hay señal de proliferación, entonces la clona no hace expansión clonal y así evitó que se pudiera generar una respuesta adaptativa. Y por último, en el caso de Moraxella, tiene otras dos estrategias. Como esta le gusta estar en mucosas, más que nada en la urogenital y en la respiratoria, secreta proteínas que rompen a las IgA, específicamente a las IgA, porque son los anticuerpos que más se encuentran en mucosas. Y también que los linfocitos B que se encuentren en el tejido linfoide asociado a esa mucosa no puedan activarse adecuadamente porque hay proteínas que están dimerizando y polimerizando a todos los receptores BCR que impide que pues reconozcan adecuadamente, les está bloqueando todo lo posible, está haciendo ahí un conjunto maraña de anticuerpos y este B quedó inútil. Entonces, así evita que se formen anticuerpos y los que ya se formaron los está cortando. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Como se dieron cuenta, pues ya el tiempo ya se nos terminó el tiempo y lo único que quisiera es que me regalaran un par de minutitos solo para hacer un recuento en que los patógenos intracelulares son diferentes a los extracelulares y a los de gran tamaño. Por tanto, aunque vimos todos los escalones de la respuesta inmunológica, no quiere decir que todos se activen para todos los microorganismos. Cada uno va a despertar diferentes respuestas. Por ejemplo,
Si hablamos de un virus, un parásito intracelular o una bacteria que secuestra a las células, pues necesitamos de los neutrófilos que estén comiéndoselos. Los macrófagos en un perfil inflamatorio M1. Los TH que mejoren las respuestas de fagocitosis y degradación intracelular, que es el perfil TH1. Estos van a estar potenciando a que los B secreten anticuerpos IgG y estos van a estar mejorando tanto a la CNK como a los T citotóxicos. Entonces, todas estas células son las que necesitamos para enfrentarnos a patógenos intracelulares. Y en el caso de los extracelulares, pues no necesitamos que se optimicen mecanismos para degradación en el interior, sino en el exterior. Entonces, hay neutrófilos que necesitamos que se estén comiendo a los patógenos, macrófagos inflamatorios que también estén procesando y presentando a todos estos microorganismos. TH17, porque generalmente estos extracelulares les encanta entrar por mucosas, y linfocitos B que estén funcionando como secretores de IgA, de manera que pues también van a neutralizar toxinas, microorganismos, micelios, etc. Ay, disculpen. Y así acabamos con los extracelulares. Por último, los de gran tamaño, pues bueno, son patógenos helmintos de 6 metros, de 3 metros, que una célula de 10 micras, pues no le va a hacer mucho. Entonces no necesitamos que esté optimizado para fagocitar. Lo que necesitamos es que mejore estos mecanismos de reparación de tejidos, porque al entrar esto, pues evidentemente van a haber un montón de tejidos dañados y lo que necesitamos es acabar con él y no que termine siendo contraproducente y haya más daño. Estos macrófagos van a estar llamando también a los granulocitos, eosinófilos y basófilos, que su función es degranular y secretar un montón de proteasas, esterasas, lipasas y cosas tan específicas para el minto que van a lograr degradarlo o por lo menos provocar que se despeguen y lo podamos eliminar. Y cuando esto sucede, se activan los linfocitos TH2 que secretan interleucina 4, que hacen que los linfocitos B secreten IgE, se peguen a los eosinófilos y basófilos en sus receptores, porque recordemos que hay receptores que secuestran esta IgE y las hacen funcionar como un receptor muy específico, y mejoran esos mecanismos para degranular y acabar con los patógenos. Si se dan cuenta, la respuesta que necesitamos es diferente dependiendo del patógeno con el que nos estemos enfrentando. Con esto vemos cómo es que al saber toda la inmuno general, todos los mecanismos detallados de cómo es el reconocimiento, procesamiento, presentación, activación de clonas, toda la inmunidad innata, etcétera, complemento, son necesarias para poder entender un contexto infeccioso e incluso tener un área de oportunidad en el desarrollo de fármacos, moduladores, de tal vez formulaciones en cualquier ámbito farmacéutico para poder mejorar medicamentos, para crear vacunas, para todo lo que tiene que ver con el aspecto legal. Ahorita estamos enfrentando una pandemia que es necesario que haya gente que entienda todos estos mecanismos para poder lograr obtener una vacuna o un fármaco capaz de eliminar o de mantener al COVID, al SARS-CoV-2 y poder salir todos juntos de esta pandemia. Entonces, les dejo aquí el área de oportunidad que ahora que saben inmuno, pueden aplicar a sus áreas de interés. Con esto, pues es todo de mi parte. Muchas gracias por los minutos extra que me dieron y espero si tienen alguna duda me la pueden decir ahorita o en el transcurso de la semana.